Hola, bienvenidos a este webinar que forma parte de las acciones del Laboratorio de Innovación Educativa de las Instituciones de Educación Superior, en el cual vamos a abordar un tema de sumo interés, traído, de gran relevancia, centrado específicamente en consideraciones sobre la transformación curricular. He preferido esta intervención, que puede ser muy larga, muy corta, que depende del enfoque que le demos y de lo que queramos clarificar. Pero yo he preferido abordarlo dando respuesta a tres preguntas claves, tres preguntas que nos llevan por la teoría del conocimiento, ¿no? El por qué, el qué y el cómo. ¿Por qué transformación curricular? O sea, ¿por qué se necesita la transformación curricular? Después clarificar qué es la transformación curricular para pasar a lo que todos esperamos, cómo podemos proceder para transformar curricularmente. Y me refiero a lo que todos esperamos, porque sí, sabemos que en América Latina estamos muy llenos de qué, o sea, las conceptualizaciones en torno a lo que sucede y por qué sucede y cómo clasificamos lo que sucede, abundan. Pero sí estamos urgidos de los cómo, donde se empiecen a dar las pautas de los modos de actuación que requerimos para poder lograr aquello que estamos declarando como una y que pase de la declaración de principios a los modos de actuación. Se decía que una onza de acción vale mucho más que una tonelada de teoría o de disquisiciones en torno a un tema, ¿no? Creo que aquí también funciona eso. Para responder al por qué, al qué y al cómo, ubicándonos primeramente en el por qué hace falta transformación curricular, yo focalicé la intervención en dos direcciones fundamentales. La primera, porque hay que resguardar la calidad. Ante un conocimiento que crece aceleradamente y unas tecnologías que envejecen sin haber madurado, hay que velar todo lo que se va a hacer. Hay que velar cómo se va a aprender. Hay que velar cómo se va a instruir. Hay que velar cómo vamos a accionar, la calidad de las acciones en función de que no seamos al final marineros de todo y capitanes de nada, sino que podamos focalizar en acciones que sean de verdad impactantes o contribuyan a la transformación de los receptores de nuestras múltiples acciones. Es por eso que insistía en lo que íbamos a focalizar en, primeramente, cómo respaldar esa calidad. Claro, se habla mucho de calidad educativa. Yo pienso que en materia de transformación curricular tenemos que ir pensando en tres subdeterminantes fundamentales de esa calidad. Y esos tres determinantes fundamentales son la pertinencia, pero la pertinencia en función de muchas cosas, del contexto, de lo que necesita, pero pienso que cuando hablamos de calidad, cerrando brechas de calidad en educación, una pertinencia que nos permita gravitar en esas tasas de aprobación, las dificultades que tiene la tasa de aprobación, en el abandono escolar también, lo que nos está pasando con esto, y también un exceso de repetición, o sea, la repitencia que por más que hemos dicho que no es la vía, pues vemos que la gente matricula 3 y 4 veces y 5 y a veces ya tiene que abandonar los mismos estudios. Por tanto, la pertinencia para la calidad, cerrar brechas en relación a la calidad, hay que ir pensando en cómo contrarrestamos el abandono, cómo nosotros logramos gravitar en la problemática esta de las tasas de aprobación, las dificultades que tenga eso, y en tercer lugar, cómo contrarrestamos la repitencia. Esto es para ir focalizando, resguardar la calidad desde el subdeterminante de pertinencia. Otro subdeterminante importante es la relevancia. Relevancia limitada, pues la relevancia también depende de la esfera donde empecemos a mirarla, pero en este caso hablo de la relevancia limitada a cuestiones fundamentales como es el ejercicio de la ciudadanía que debe garantizar la institución y el papel que tiene la formación del docente para garantizar la calidad. Es el elemento clave para esto, porque con 30 alumnos en un aula, 40 alumnos en un aula, son todas esas mentes, abriéndolas con la forma en que el maestro esté preparado. Y recuerden, como decía Einstein, la mente es como el paracaídas, solo funciona si se abre. Y el papel de los maestros es empezar a trabajar para abrir esas mentes. Pero para eso necesitamos una formación docente muy a tono con estos momentos, porque para abrir la mente debe ser una mente que se proyecte en todos estos cambios que nos están sucediendo, para que la gente pueda pensar comprensivamente, pensar críticamente, pensar creativamente, pensar en términos de resolver problemas, pensar en términos de tomar decisiones, o sea, como el paracaídas, que solo funciona si se abre, como que la mente funciona precisamente porque la podamos abrir. En ese sentido,
La relevancia limitada se refiere a la formación del docente para eso y luego que trabaja en esa formación, ¿cómo la evalúa? Sobre eso quiero hablar también por la gran relevancia que tiene el asumir el modelo de evaluación basado en evidencias. Sobre eso hablaremos en el transcurso de esta transformación curricular que se quiere. Y el tercer indicador, ya decimos pertinencia, relevancia limitada. El tercero, que es muy importante, la equidad y la inclusión. Equidad que no solo tenga que ver con el acceso es que acceda, pero ya que estés dentro, es un compromiso con cómo egresas. Por eso siempre hemos sido partidarios de la máxima que dice mucho rigor a la salida y más flexibilidad de entrada, porque ahora lo hacemos al revés. Mucho rigor a la entrada para las pruebas de acceso para si entras o no entras, pero después mucha flexibilidad a la salida, o no sales bien graduado o no terminas. Hay que cambiar esa correlación de fuerzas hace mucho rato, estamos clamando esta idea desde los 90 temprano. Entonces, esos tres indicadores, cuando hablamos de resguardar la calidad, lo podemos hacer en múltiples direcciones, pero no se nos puede olvidar que esta dirección de la pertinencia, con sus tres subdeterminantes, de la relevancia, de la equidad y la inclusión, pues son determinantes para resguardar esa calidad y en ese sentido es uno de los elementos de por qué necesitamos transformación curricular. La segunda dirección de por qué necesitamos transformación curricular tiene que ver con lo que es la transparencia, la alineación que requiere transparencia. Y volvemos a lo mismo, ante un conocimiento que crece aceleradamente y unas tecnologías que envejecen sin haber madurado, pues tantas instituciones que surgen para cubrir esas necesidades requiere de poder transparentar lo que se hace. Y aquí viene que surge entonces la teoría de los créditos, el sistema de credencialización, importante credencialización no solo interna a través de los créditos, sino a través de la prestación de servicios que la universidad haga a la comunidad a partir de esa búsqueda de credibilidad para que sea efectiva y que se preste un buen servicio a la población o un bien, ¿sí? Cuando hablamos de créditos ya la gente lo repite, pero a veces lo tiene confundido. La gente se piensa en los créditos pensando en la cantidad de horas que asigno a mi materia. Y no es la cantidad de horas que asigno a mi materia, es la cantidad de horas que dispone un alumno para el hacer creativo, independiente, autónomo, que te voy llevando progresivamente a través de varios niveles la autonomía. Autonomía que no es soltarte solo. Decirte, léete de la página 1 a la 1871 y traeme un resumen. No, eso es desasistencia liberal. Autonomía, que es un compromiso de la escuela, de la institución, es una competencia genérica a donde te vamos llevando gradualmente y vamos a explicar también cómo se va avanzando gradualmente hacia mayores niveles de autonomía. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que esa transparencia, esa credibilidad, debe lograrla por varias vías la institución de educación superior. Además que necesitamos transformación curricular por la calidad y la transparencia, podemos pasar entonces a responder qué es la transformación curricular. Como pueden ver allí, aparece entre las múltiples definiciones, una de qué llamamos transformación curricular, en qué consiste. Y esto de en qué consiste es importante allí que se determine una palabra que aparece diluida en el concepto, pero que es vital, que es la palabra adecuación. Se dice que queremos una renovación, una reforma integral de principios, de estructuras, de funcionamiento para lograr democratización, o sea, estamos hablando de relaciones más horizontales que verticalistas, pero estamos hablando también de una adecuación, para que se adecue a las demandas de los nuevos tiempos. La adecuación siempre implica correspondencia, la adecuación siempre implica coincidencia, la adecuación siempre implica ajustes. Todos son términos que forman un campo semántico con lo que es adecuación, se decía Holiday, ¿no? Entonces la adecuación es muy importante, que lo que estamos buscando es que cómo la universidad se transforma para poder ajustarse, adecuarse, corresponder a las demandas de estos tiempos. Es importante que hablemos de eso porque esa adecuación nos va a llevar, cuando hablamos el por qué, al principio de equidad y de inclusión. Y recuerden que la equidad y la inclusión tienen un fuerte compromiso con la perspectiva de derecho en educación. Entonces hay que adecuar lo que estamos haciendo para responder a esa perspectiva de derecho. Y esa perspectiva de derecho que se habla de derecho a la educación, derecho en la educación y derecho a través de la educación. No es lo mismo
Y tenerlo en cuenta nos permite determinar los indicadores que nos dicen que estamos respondiendo a esa equidad. El derecho a la educación se involucra directamente con todo lo que hablamos de calidad educativa y con la transformación del currículum que vamos a ofrecer, que sea contextualizado y pertinente, para que la gente tenga acceso a él. El derecho a través de la educación, pues tiene que ver con un ambiente digno, un ambiente de solidaridad, tiene que ver con la unidad de lo cognitivo y lo socioafectivo, mente y corazón, tiene que ver también con cómo ponemos en práctica una instrucción centrada en el aprendizaje, que eso es muy importante, y una instrucción que sea capaz de responder con unos egresados competentes, capaces de desempeñarse. Y para eso vamos a hablar aquí a qué se refiere ese término, ¿sí? Que es importante que lo tengamos en cuenta también. Por eso me quería detener en ese concepto de adecuación. Y rápidamente yo quiero adentrarme en el cómo. En el cómo. Para poder hablar del cómo en materia de cómo proceder para esa transformación curricular, yo pienso que lo primero que tenemos que ubicarnos es que desde qué perspectivas lo estamos haciendo. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero si no hay un sustento de la perspectiva teórica que sustenta lo que estoy haciendo, puede ser que se entrelacen, se entrecrucen tantas acciones que al final no podamos discernir a qué estamos tirando, no podamos discernir la diana. Entonces es importantísimo que tengamos clara cuáles son las diferentes perspectivas curriculares que existen y a cuál nos estamos afiliando o a cuáles con determinadas acciones, debe ser a cuáles, porque aquí hace falta mucho la pluralidad. Dentro de esas perspectivas, como tienen ahí en pantalla, nosotros vamos a detenernos en tres perspectivas fundamentales que creemos que son urgentes. La primera, la perspectiva de mediación cultural, que es la que determina qué tipo de universidad es, cuál es su origen, cuál es su misión, cuál es su compromiso, cuál es el proyecto educativo que está concibiendo para poder ser efectivo con su compromiso social, ¿no? O sea, la primera perspectiva curricular es dentro de las distintas perspectivas y direcciones para formar al hombre, para formar a los sujetos, para formar al ser humano, a cuáles nos vamos a afiliar para cubrir nuestro compromiso. Se refiere fundamentalmente a esa necesidad de buscar el binomio educación-sociedad y cómo se analiza ese binomio en función también de la tradición de la institución, de su misión y de lo que la ha caracterizado y la puede caracterizar prospectivamente. Eso tiene que ver la primera perspectiva y tiene que ver cómo sustenta el proyecto educativo que se haga en la institución. La segunda perspectiva es la perspectiva didáctica, que es la que más conocemos, la gestión que se hace para mejorar el aprendizaje, la gestión que se hace para mejorar la labor de los docentes, la gestión que se hace para la relación entre qué se enseña y qué se aprende. Esta transformación curricular es importantísima en estos momentos en que estamos hablando todo el mundo de una pedagogía de objetivos. Volvemos atrás. ¿Qué sucede? No, miren, sí. El problema es que cuando hablamos de un enfoque de transformación, tenemos que hablar de aprendizajes, de desempeños y de competencias. Todos los países lo han dicho siempre. Este cambio lleva de aprendizajes orientados al desarrollo de competencias. O sea, nunca se dejó de hablar que sí necesitamos aprendizaje de conocimientos, de habilidades, de actitudes que nos lleven después a que la gente sea capaz de integrar eso para desempeñarse y a través de ese desempeño mostrar los niveles de competencia que ha alcanzado. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos una vuelta a la pedagogía de objetivos? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque la parte en esta triada de aprendizajes, desempeños y competencias, los aprendizajes los fuimos relegando. Incluso hubo un tiempo que la gente decía, es que ya no necesitan conocimiento. No, nadie puede ser competente si no tiene conocimiento, si no tiene habilidades, si no tiene actitudes, si no tiene saberes, si no ha estado experiencias. O sea, y todo esto forma parte de esos aprendizajes que son los que se involucran después en la movilización para una actuación competente. Ahora, ¿qué pasa con esto del aprendizaje para dominio? Bueno, desde que Bloom habló del aprendizaje para dominio, que fue gestor, que fue la teoría seminal, él la tomó, ya tenía sus antecedentes, por supuesto, pero ahí la cristalizó y ha guiado a muchos maestros en el mundo entero durante mucho tiempo. Cuando vino toda esta visión constructivista, bueno, sí, dijimos, no, Bloom no, pero pasó como decía Perrenot, tiramos el grano con la paja. Todo lo tiramos juntos. Hay que rescatar el grano. Hay que rescatar el grano. ¿Qué tiene de bueno
el aprendizaje para el dominio. Por eso digo, cuando se habla de una vuelta a la pedagogía de objetivos, es porque la pedagogía de objetivos estaba encaminada a garantizar el aprendizaje para el dominio. Que a Bloom había que revitalizarlo, que había que renovarlo a partir de que la concepción de conocimiento estaba un poco limitada, que segmentó mucho, al llevarlo a la teoría de objetivos se segmentó mucho, no Bloom. Digo, los seguidores, los que quisieron después implementar la teoría y caímos en la objetivitis, ya puedo llamarle objetivo, cementarlo, verlo todo muy direccionado, como si la mente estuviera tan rígida. O sea, ciertamente hubo cosas que hay que transformar, pero también hubo cosas muy buenas que ayudaron, y hasta ahora lo que más ha dado resultado, ayudaron a direccionar cómo logro que la gente tenga conocimiento, comprenda, evalúe, sea capaz de analizar, sintetizar. Claro, que había que enriquecer la visión de síntesis, porque síntesis no era solamente como la veía Bloom, la síntesis incluye todo lo que diseñamos, lo que creamos, es creativa. Y ahí vino Anderson, hicieron algunos cambios a la teoría de Bloom, también surgió Marzano con toda una propuesta. La teoría de Bloom, han surgido muchas, siempre basada en Bloom, pero que nos lleva a retomar lo que hemos perdido, que el alumno domine los conocimientos, las habilidades, las destrezas que hace falta que domine para que después la integre a un conjunto de emociones y de actitudes y pueda movilizarlo para desempeñarse. Eso lo estamos retomando. Además, lo estamos retomando con evaluaciones estandarizadas. ¿Pero por qué? Porque la gente dice, ¿pero por qué eso? Sí, porque hay que dar los datos que necesitamos, porque el foco donde lo ponemos, pero lo que sí es importante es que se una a la evaluación de la gestión de aula. Tenemos un reto de cómo buscamos la complementariedad que siempre debe existir entre la evaluación estandarizada y la evaluación de la gestión de aula. En ese punto común, que es el modelo basado en evidencias, tenemos una necesidad dentro de la transformación curricular. Este es el enfoque didáctico y vamos a hablar después qué cosa es desempeño, qué cosa es competencia cuando nos detengamos en ese tema. También en los cómo hay que clarificar qué cosa es competencia, porque hay tantos conceptos como autores hay sobre el tema. Hay que clarificar los enfoques, el enfoque funcional, el enfoque conductual, el enfoque cognitivo-constructivista, el enfoque integrado, o sea, qué enfoques estamos asumiendo, porque del enfoque depende la dirección que se siga, y al confundir el enfoque funcional conductual con el enfoque integrado del mundo educativo, hemos tenido muchos choques en ese sentido. Cómo se clasifican las competencias, porque es muy necesario, muy trabajar con competencias genéricas. ¿Por qué? Porque si nada más trabajamos lo específico, en un mundo que cambia aceleradamente, estamos hipotecando el futuro de ese profesional. ¿Por qué? Porque cuando cambia la máquina, llegó de Japón otra, ya se quedó sin trabajo, ya se quedó sin posibilidad. Pero si te desarrolla el pensamiento crítico, el creativo, la capacidad de emprender la autonomía, llegará un momento que estés preparado para poder asumir esos cambios, porque la competencia implica la adaptabilidad al cambio, no solamente hacer un ejercicio rutinario que formaba parte de modelos más precedentes. No es que no tengas que hacer ejercicio rutinario, pero si no rebasas eso, pues te quedarías sin poder actuar ante tanta incertidumbre. Bien, entonces habría que aclarar también cuál es el enfoque metodológico de ese sistema, con el vamos a detenernos después, y por último, cuál es el cruce de prácticas que se dan ahí para saber cómo se trabaja la investigación, cómo se trabaja con óptica de descubrimiento, cómo se fortalece el capital social, que es un capital que permite la universidad, más allá del vínculo universidad-empresa, que sí siempre lo hemos trabajado, pero la universidad sumergida en todo su contexto, que es el derecho a través de la educación, que es una educación democrática, transformadora, que muy preocupada por las educaciones. ¿Cuáles son las educaciones que están quedando fuera de cualquier concepción curricular? Entonces tenemos que pensar también cómo esa transformación lo va a asumir: la educación sexual, la educación financiera, la educación para el urbanismo, la educación para los nuevos medios, la educación religiosa. O sea, una serie de educaciones que no abordamos y que no podemos porque no caben en el currículo, y sin embargo no es sumarla y pegarla, sino que forma parte de esa proyección de educación para la salud. La estamos acabando. O sea, todas estas educaciones, que son muchas, tienen que formar parte también de esa transformación. Esa visión global que nos permite que el para qué, el qué y el cómo nos va a obligar a detenernos dentro de ese cómo en un punto que tenemos allí, que es el punto que tiene que ver con cómo se concibe
si es transformación curricular, el currículum para esta transformación. Y siempre digo que la primera dirección a tener en cuenta es ubicarse en los niveles del currículum. Ubicarse en los niveles del currículum. El nivel macro, el nivel oficial, el que responde a qué se quiere, el que responde a ese proyecto educativo, el que responde a esa misión, el que responde a su vez a lo que el país ha declarado que quiere en consonancia con la educación superior. Ese nivel macro que direcciona los niveles que vienen después. El nivel curricular meso, que ahí tenemos un fuerte compromiso todos nosotros con la transformación curricular, y ese nivel meso es el que plantea que la academia, muchos le llaman nivel académico, tiene que resolver el problema de la transformación del perfil. Hasta ahora hemos concebido un perfil muy metido fundamentalmente en todas las cuestiones de contenido, ¿sí? Los contenidos curriculares, los contenidos de las asignaturas, los contenidos disciplinares, pero a medida que siga creciendo el conocimiento, vamos a necesitar no sé cuántos libros para ir aumentando que sea el perfil que queremos que tenga. Por tanto, la renovación del perfil está orientada fundamentalmente a poder determinar qué desempeños tiene el estudiante, se va a egresar con qué desempeño y qué competencias le van a permitir actuar en su entorno a partir de un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas que adquirió para ello. Todo ello desde la plataforma de un desempeño contextual, que es el que tiene que ver con sentimientos, emociones, ¿no? Estamos hablando entonces de un desempeño de tarea, el cognitivo, que es el que tiene que ver con conocimientos, habilidades y destreza, y un desempeño contextual, es más socioafectivo, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con los rasgos de la personalidad y por sobre todo con esas competencias sociales que te permiten interactuar con tu entorno en un ambiente muy digno, ¿no? Entonces decíamos que ese perfil tiene que estar enfocado en esas direcciones. En estos momentos los empleadores están buscando mucho más en qué sentido están preparando al estudiante en el terreno de lo que ellos llaman, a partir del premio Nobel de Economía, lo que ellos llaman las habilidades blandas. Yo de blanda diría que son las más duras, porque en definitiva la gente que tenga cooperativismo, sentido humano, empatía, autoconocimiento, una gestión emocional, una autonomía emocional, que es algo más duro que eso, porque con eso te abre muchas puertas para el mundo, ¿no? ¿Está? Entonces, pero bueno, se han denominado de esta forma, se han identificado y la buscan más los empresarios. Por tanto, un perfil que tenga en cuenta qué desempeño, desde el punto de vista profesional global, te entrego, cómo te voy a formar, de manera las direcciones que te voy a formar para ese desempeño, y qué vamos a hacer para que tú en el contexto laboral tengas aceptación, tengas empatía, porque eres disciplinado, eres trabajador, eres emprendedor, haces crecer y eres, como decimos nosotros, un estuche de lo que necesitamos en estos momentos en cada centro de trabajo. ¿Bien? Eso el perfil hay que rediseñarlo a nivel mesocurricular en esas tres direcciones. Si es un ingeniero civil, ¿cuál es su desempeño fundamental? Si es un arquitecto, ¿cuál es su desempeño fundamental? Si es un especialista en desarrollo urbano, si es un agronómico, ¿cuál es su desempeño fundamental? Pero ahora, ¿en qué direcciones necesito que te formes para que logres ese desempeño global? Y después que te caracteriza como profesional. Y después, ¿qué otras cosas hemos hecho para que simplemente, sea además de ser profesional, seas por sobre todo persona, ser humano? ¿Sí? Eso es importante. Además de ese perfil, hay que ir pensando entonces en cuál es el plan de estudio que va a concretarse ese perfil, y ese plan de estudio va a tener la fundamentación del tipo de carrera que es, va a tener, explicar la pertinencia, va a tener por sobre todo una correlación que después se reflejará en malla de manera integrada, porque si seguimos suma, al final el egresado saldrá indigestado de tanta información, ¿no? Ese plan de estudio también tiene que incluir qué vamos a hacer en los programas. Yo quería detenerme mucho en un cambio curricular con los programas, y es en la discusión entre objetivos, estándares, competencias, resultados de aprendizaje, criterio de evaluación, porque ahí está el kit de muchos de los cambios que queremos. Miren, objetivos, estándares, competencias, resultados de aprendizaje, aprendizaje esperado, todos forman un campo semántico. Campo semántico no quiere decir no son sinónimos, pero son términos que comparten algún rasgo dentro de ellos. Y aquí comparten toda la finalidad. Todos están hablando de metas, estándares, objetivos. Los objetivos que nunca desaparecen, que siempre son la finalidad, se pueden concretar
a través, si es un enfoque de competencias tanto genéricas como específicas. Cuando tienen el valor de objetivos, cuando busco la finalidad de que cuando termine, eso es lo que yo quiero que tú hayas desarrollado, ¿no? Después de trabajarte todos los aprendizajes, los objetivos a más corto plazo, ¿sí? Entonces, las competencias, en definitiva, no son más que una forma en el programa de empezar a desglosar ese objetivo general que yo le puse al programa, ¿sí? Y ese programa a su vez, ese objetivo general respondió a su vez a uno que está más allá arriba, cuando nos reunimos los especialistas a hacer todos los programas, que es determinar cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan o estándares. Resultados de aprendizaje se pueden ver a nivel macro como estándares, que no es más que un objetivo en términos de resultados. ¿Por qué surge la revisión de estándar? ¿Por qué surge? Porque el futuro del alumno no puede seguir dependiendo del maestro que le toque. El futuro del alumno no puede seguir dependiendo de la escuela donde estuvo, de lo que se le ocurra a un grupo de avesados o iluminados que te voy a enseñar, sino que se haya consensuado que se aprende sobre eso en el mundo, ¿no? Que se aprende sobre eso en una región, porque también eso tiene que ver con la movilidad, ¿no? Para dejar la visión menos localista de lo que tienes que aprender y más global en sintonía con lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, ahí están los estándares como resultados de aprendizaje de sentido global o como objetivos generales o como resultados en términos de acción, ¿verdad? Todo eso es estándar. Y a partir de eso que se determina qué queremos con esa enseñanza, entonces ya a nivel de programa específico, eso que dicen los estándares rige qué vamos a hacer en cada programa académico, cada programa de estudio, ¿verdad? Entonces, en ese programa es donde yo decía que se habla del objetivo general y después del objetivo general, qué competencias, ¿sí? Permiten desarrollar ese objetivo general que está a su vez respondiendo al estándar, ¿sí? Ahora, cuando tengo la competencia, una competencia es un conjunto de resultados de aprendizaje a la larga. Porque si yo digo que la competencia es que planea didácticamente con enfoque de competencia, apoyándose en sus materias concretas, un ejemplo, verbo más objeto más condición, planea didácticamente por competencia, apoyándose en su contexto. Si yo tengo esa competencia específica, pues, ¿cómo tengo que desglosarla? Para planear didácticamente por competencia, él es capaz de identificar los componentes didácticos, o sea, objetivos, contenidos, método, actividades, medio de evaluación, y articularlos de manera diferente a como se hace en la planeación, una explicación tradicional. Es un resultado. Pero otro resultado importante es que establece coherencia entre la entrada y la salida, determinando cuáles son las competencias y en qué tarea de desempeño final va a cerrar esa unidad. Porque si tengo correspondencia entre lo que entra y lo que sale, pues los demás componentes del medio se la compondrán como pueda, pero para garantizar la entrada y la salida. Ese es otro resultado de aprendizaje, ¿sí? Y si después pongo que al desarrollar la planeación tiene en cuenta que los criterios sean los que direccionan tanto lo que se enseña como lo que se evalúa, y por tanto los criterios apuntan tanto al dominio, o sea, conocimientos, habilidades, destrezas, como al dominio de actitudes y también a criterios de desempeño. También ahí se van a evaluar. Entonces, esos criterios son los que guían también, como todo eso es lo que voy a evaluar en las tareas integradoras. Quiere decir que esa competencia que planea didácticamente la desglosé en esos 3 resultados de aprendizaje que al final tiene que tener correspondencia con los criterios. Porque si decía que identifica los componentes didácticos, los articula de manera diferente, un criterio va a ser al planear, es capaz de mostrar que domina o maneja los componentes didácticos y los articula de manera diferente, ¿no? O sea que competencias como conjunto de resultados que después direccionan los resultados que van a ser los criterios de evaluación de ese programa. Todo esto forma parte de esa transformación curricular que es muy importante que la tengamos en cuenta. Y dirán entonces, ¿y los contenidos curriculares? Sí, claro, pero esos contenidos no es al revés. Antes era el fin que te aprendan los contenidos, ahora son un medio para lograr el fin. Si yo quiero es que me digan qué es un sistema, cuántas partes tiene un sistema, qué llamamos sistema, yo no quiero que me respondan eso al final, eso lo estoy dando porque al final lo que quiero es que sean capaces de analizar cuando en una situación se ha fracasado porque no tenía enfoque de sistema. Yo no quiero darte todas las partes del cuerpo humano para que tú me digas, se divide en cabeza, tronco, extremidades y celular. No, yo quiero que tú sepas todas las partes del cuerpo humano para que seas capaz de tener estilos de vida saludables, ¿sí? Entonces, quiere decir que esos contenidos son un medio para lo que sería un fin. Y estas consideraciones muy globales en torno a la transformación de lo que es
tanto el perfil, el plan de estudio que dentro tienen los programas, forman parte de ese nivel mesocurricular. El nivel microcurricular es qué hace ya el maestro en el aula con aquellos objetivos y competencias, tanto genéricas como específicas, que traía su programa, más los criterios de evaluación para ver cómo lo contextualiza en su aula, según su realidad, con todo lo que está buscando, con esos mismos componentes, pero contextualizados y direccionados por el grupo de especialistas que hicieron los programas, que para que sea más innovador, no hablemos solo de programas de asignatura, y un plan de estudio que tenga solo programas de asignatura está muy obsoleto. Estamos buscando que evolucione más, tiene otras formas más innovadoras de los programas, además del de asignatura, porque tampoco, como dice Morín, no es tampoco un holismo ni rutilante, ¿no? Como decía él, una frase de esa, ¿no? Pero tampoco un reduccionismo mutilante, ¿verdad? Quiere decir que nosotros vamos a hacer programas, módulos, talleres, seminarios, proyectos, y cada vez estamos buscando núcleos, estamos buscando formas más innovadoras de transformar nuestra formación curricular. Bueno, a partir de esa transformación, entonces a nivel micro, el maestro lo que hace es enriquecer todo aquello con su perspectiva, su visión, su realidad y la realidad de su contexto y sus alumnos, ¿no? Pero siempre velando que yo lo voy a hacer como yo quiera, ahí donde está la famosa libertad, pero una libertad que está condicionada para que respetes la entrada y la salida. Porque si no hay una entrada que está dada por qué se espera, uno le llaman estándar, otro le llaman objetivos, otro le llaman competencias, otros resultados de aprendizaje, una entrada y una salida, cómo te evalúo esos resultados de aprendizaje en lo que ejecutas, pues entonces estaríamos nosotros hablando de una libertad, que más que una libertad, no es asistencia liberal que nos puede llevar al caos, ¿verdad? Es importante que tengamos en cuenta que esa libertad, si tengo mucha libertad según mi contexto, pero condicionada por qué quiere un país, o qué quiere una institución, o qué quiere una escuela al final del tipo de ser humano que yo voy a formar, ¿sí? ¿Con qué salida? Porque con esa salida le va a permitir la credibilidad de ser acreditado en determinadas cuestiones. Y el maestro con mucha libertad de poder contextualizar eso a su realidad. Ahí es la esencia de ese nivel micro en el currículo. Hay que tenerlo en cuenta. Claro que la transformación curricular no solo es esta de la que yo estoy hablando. La transformación curricular no solo es esta de la que yo estoy hablando. La transformación curricular tiene otras aristas. Otras aristas que decía que siempre están encaminadas a fortalecer el capital tecnológico. Si no le entramos a la tecnología, un maestro formado para el uso de la tecnología en el aula es un potín dorado. Los que tenemos determinadas características, vamos a decir edad, pues hay que reconocer que si nos cuesta trabajo, pero hay que entrarle. Hay que entrarle, ¿por qué? Porque si queremos que el alumno se inserte creadoramente en el momento actual, pues una de las direcciones es cómo formamos un capital tecnológico que ayude a esos alumnos, ¿no? Esa es una dirección también de la transformación curricular, que no es solamente diseño de programas como yo he dirigido ahora, o diseño del currículum a nivel de formación. Un capital relacional, como la universidad cada vez más está lanzada a formar capital social, porque no hay transformación sin que un capital social no se fortalezca, y ese capital social se fortalece sobre la base de una buena proyección de ese capital relacional con las empresas, con el trípode de calidad de vida. ¿Cuál es el trípode de calidad de vida? Educación, salud y seguridad. Y seguridad no solo ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad para el desarrollo urbano, estamos acabando con eso, seguridad informática, seguridad, desde el punto de vista de la seguridad es muy pluridimensional. Entonces el trípode de calidad de vida, que forma parte también de ese capital relacional, donde se tiene que meter la universidad como parte de su transformación curricular, tiene mucho que ver con todo lo que se hace a nivel de relaciones para que la universidad cumpla su responsabilidad social, con la confianza que genere en esa sociedad. Antes siempre hablamos que con el campesino, por ejemplo, no hacía falta firmar papel, no hacía falta nada, daba su palabra, y con su palabra cualquier cosa podía pasar, pero que eso no se perdiera, ¿no? Pero sabemos que ahora tenemos que buscar acciones para generar confianza, porque entre tantas cosas que han pasado, pues entonces firmo que sí, firmo que no, hago que esto y lo otro, y cuando viene a ver, te dice no, genérame confianza, porque si no, no me los gradúas bien, porque si no me interesa, porque si no me engaña. Entonces, eso forma parte del capital relacional que también tiene que trabajar la transformación curricular. Capital tecnológico, de transformación digital, que necesitamos, empezando por formar un maestro innovador, y un maestro innovador es un maestro capaz de desarrollar ese capital tecnológico en sus alumnos, ¿no? Ese capital relacional,
que tiene que ver con esto. Ese capital relacional incluye incluso la investigación o el descubrimiento. Una investigación que no es simplemente dar metodología de investigación, como investigación formativa y semillero, es una investigación escolar que en todos los años aprovecha las capacidades que tiene el ser humano. Desde que nace, ¿cuáles son nuestras capacidades fundamentales? La capacidad de explorar, la capacidad de construir conocimiento de manera colectiva y la capacidad de comunicarlo. Eso es lo que es investigación escolar en esas tres direcciones. Por eso puede ser desde preescolar hasta la universidad, pues son capacidades que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y recuerden que en materia del modelo donde estamos, las capacidades a desarrollarlas son importantísimas, ¿sí? Ya no solo desde Amartya Sen con su aporte con las capacidades, sino que decimos que en ese está el desarrollo de la gente. La capacidad, tenemos todo, recuerden, no olvidemos este cruce. La capacidad son potencialidades que tenemos, que se vuelven capacidades disponibles cuando me das las clases, cuando me preparas, entonces se convierte en actitud con P. Y esas actitud con P son las que uso después para formar competencias. Y esas competencias se ven cuando tú te desempeñas. Si no te desempeñas en una situación, en una acción, y cualquier ejercicio no es un desempeño, sino que demanda de ti una finalidad, un objetivo final que hay que tener en una tarea más integradora y más plural, ¿sí? Donde todas las acciones parciales que hago también son desempeños, pero son desempeños parciales para llegar al desempeño integrador. Y todos ellos forman el desempeño del alumno, ¿no? Por tanto, hay que tener muy clara la relación que hay entre la capacidad como potencialidad que todos tenemos, la capacidad disponible, que es la que me preparas cuando empiezas a gravitar en mí con la formación, centrado en el estudiante y sus capacidades. Esas capacidades disponibles las pongo a disposición de prepararte competentemente, por eso la relación era con las competencias. Y esas competencias se ven cuando tú te desempeñas. Por tanto, capacidad disponible o actitud con P, competencia y desempeño son términos que están superponiéndose a veces, entrelazándose, pero que cuando haces así de hierbas, te das cuenta cuál es la relación que hay entre ellos cuatro, y es cuando empieza una actuación formativa en función de esas capacidades que traes, formártela para que seas competente y te desempeñes. Y esa es la relación que tiene esta esencia. No solo es diseño curricular, como decía, es capital tecnológico, es capital relacional, es capital humano. Y ese capital humano necesita saber investigar, necesita saber descubrir, necesita tener tecnología, necesita tener las competencias que le permitan ponerse en función de la transformación social de su entorno. Estas direcciones estamos abordando muy sintéticamente para no cansarlos. En materia de transformación curricular, creo que es un reto, un desafío, y que bien focalizado. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué es lo que es? ¿Y cómo lo hacemos? Sin querer abordarlo todo de golpe y porrazo, sino lo que voy a hacer a corto plazo, a mediano y a largo, es una verdadera visión estratégica para poder decir que estamos en sintonía adecuando la universidad a las demandas de estos tiempos que muchos tildan de riesgosos, ¿sí? Hay que correr riesgos, pero más podemos verlo como un espacio de oportunidades. Y saber usar las oportunidades siempre nos puede llevar al éxito. Y el éxito está muy relacionado con la excelencia. Y la excelencia con fortalecer la voluntad. Es ahí la esencia de uno de los campos. Hablamos de desarrollo integral del ser humano, pero estamos hablando de una dimensión física, el estrés, la educación física, la altura intelectual, otra dimensión, interpersonal, social, intrapersonal y volitiva, porque todo eso ahí abajo no sale, sino es con la voluntad, el deseo y la motivación que pertenece a esa esfera volitiva. Gracias. Bueno, un sistema de recomendaciones, consejos, como dicen, para poder iniciar esta transformación curricular, tiene que conducirnos necesariamente a una visión estratégica. Pues si vamos a intervenir con una gestión, tenemos que verla desde lo que es una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia en sentido general es todo un esquema general a través del cual se obtiene información. A partir de la información obtenida se ejecutan acciones con esa información y se evalúa los resultados a partir de haber trabajado con esa información, ¿verdad? Quiere decir que toda visión estratégica tiene que partir de cómo se obtiene información para poder trabajar en ese sentido.
Pero ¿en qué sentido podemos nosotros obtener información? Yo creo que no es hacer un diagnóstico por hacer, sino que hay que consensuar los criterios e indicadores como parámetros, como pautas y sus especificaciones que vamos a tener en cuenta para obtener esa información. No vaya a ser que tengamos información que no sea la que necesitemos. Porque mire, los maestros, por ejemplo, hacen mucho diagnóstico, pero para diagnosticar cómo viene el alumno de grados anteriores y después hacer un informe que diga, tiene problema de atrás. Para eso no tiene que ser el diagnóstico. Todos tenemos problemas de atrás. Es más, cuando hemos venido de un modelo que no es que fuera deficiente, que respondió a su época, ¿no? Que era más de tener saber, enriquecer saber y saber. Si queremos que ahora no sea un modelo que se caracterice solamente por estar acumulando saber, sino por un saber con un fin, no con un fin en sí mismo, sino con un fin de recurso, o sea, para un saber que te permita desarrollar un pensamiento comprensivo, crítico, evaluando fuentes, creativo, de resolución de problemas, tomar decisiones. Si queremos que ese sea el saber, el diagnóstico entonces no es para ver qué recuerdas de matemática, de física, de español, para después decir que no recuerdas nada y que viene muy mal de atrás. Eso no es un buen diagnóstico. Hay que ponerse de acuerdo que lo que yo quisiera, por ejemplo, un diagnóstico sobre las capacidades del alumno. Y eso no tiene tanto que ver con cómo viene de atrás, sino cómo están sus capacidades como ser humano. Yo siempre digo que un niño chiquitico así viene con su papá y le dice, papá, ¿esa mujer es tía mía? Sí. ¿Hermana tuya? No. ¿Hermana de mi mamá? No. Papá, ¿y por qué tú dices que es tía mía? Pues es como si fuera de la familia. Papá, ¿y por qué yo nunca la veo en la casa? Porque estás disgustada con tu mamá. ¿Cómo tiene ese niño la capacidad analítica, la capacidad de interacción, la capacidad de relacionar, la capacidad conclusiva, la capacidad de generalizar, la capacidad de fastidiar al padre? ¿Cuántas capacidades tiene ese niño? Y no ha ido nunca a la escuela. O sea, cuando digo diagnóstico, no hablo solo diagnóstico de qué contenidos temáticos te dieron, sino diagnóstico de cómo tienes tus capacidades, cómo tienes las entendederas para sembrarte lo nuevo. Y es un ejemplo que estoy poniendo de que hay que consensuar que vamos a diagnosticar para no diagnosticar encendiéndote un farol a las 12 del día, una luz a las 12 del día, para decir lo que todo el mundo sabe, o no hay que hacer un diagnóstico para hacerlo, para tener información de ese tipo. O sea, esa transformación curricular hay que dirigirla en las direcciones que hayamos consensuado, porque en realidad están comprometidas con ese cambio de estructura, ese cambio de funcionamiento, ese cambio de principios que requiere la universidad para trabajar, partiendo también del cambio de sus actores claves, ¿no? Sus alumnos, sus profesores. Pero en función de qué, y después que tengamos los parámetros consensuados, los criterios y los indicadores que queremos para el diagnóstico, entonces los equipos que van a obtener esa información para después consensuarla, trabajarla y a partir de ahí hacer el plan de intervención. Ya teniendo ese diagnóstico en las direcciones consensuadas previamente y de las que se necesita según a dónde queremos llegar, entonces vendría la ejecución. Una ejecución que tiene que partir de focalización. No podemos andar como los ratones metiéndonos en cálculo, que hay que focalizar. Focalizar cuáles son las prioridades que tendría la universidad. Por ejemplo, una prioridad importante es que en las aulas los alumnos tienen que tener los criterios de evaluación, y los criterios de evaluación no son temáticos solamente. Me decían en un departamento donde visité, sí doctora, pero tú vas que ya nosotros tenemos muy claros los criterios. Cuando ven los criterios, son criterios inventando pedazos del libro. Eso no son criterios de evaluación, esos criterios de ver qué recuerdas de los contenidos del libro de texto. Así que tenemos muy claro que cuando vamos a hablar de criterios, estamos hablando de qué conoce el alumno, qué sabe hacer con lo que conoce, cómo se desempeña integradoramente y cómo está su saber ser y estar. Ahí sí hay direcciones de criterios más integradores. Entonces, por eso decimos que hay que focalizar lo que se va a hacer, y lo que se va a hacer en primer lugar, cómo se produce un cambio en el aula a partir que alumnos, padres y todo el mundo maneje cuáles son los criterios que voy a evaluar a la gente. Y esos criterios no son criterios ni kilométricos, ni es una longaniza de criterios, tienen que estar focalizados y focalizados en direcciones tanto de conocimiento como direcciones de desempeño, como direcciones de actitudes. Y entonces sí estaríamos hablando de una prioridad. Esa es una prioridad para cambiar el aula. Una prioridad también ligada con esta misma, que empecemos a instrumentar ese modelo de evaluación por evidencias. ¿Qué cosa es una evidencia? Yo estaba revisando hace poco una intervención sobre este tema del modelo de evidencia y decía, explicar fenómenos científicos. Y después la evidencia era, comprende problemas científicos, la afirmación, comprende problemas científicos.
Y yo decía, que lo comprende la explicación científica, independientemente de que ha variado y que tiene una visión diferente a la que tenía clásicamente de hacer preguntas, hacer hipótesis, que ella sigue teniendo esa raíz, sigue teniendo ese procesamiento de información. O sea, estás preguntando, buscando una evidencia de conocimiento, cuando el estándar que decías y el propósito era una evidencia de desempeño, la explicación científica con la importancia que tiene. O sea, en eso hay que preparar también a los maestros. En ese modelo de evidencia eso son prioridades. Un ejemplo que estoy poniendo de prioridades. Quiere decir que después del diagnóstico hay que establecer prioridades. Prioridades que me permitan, que hay cambios a largo plazo, que los maestros interioricen eso, pero hay unos que son a corto. Los alumnos tienen que manejar los criterios son en esta dirección. ¿Sí? Esos sí son a corto. O sea, es como en la ejecución vamos trazando la focalización de las cuestiones que sí pueden hacerse a corto plazo, porque hay otras que dependen de la transformación que vayan teniendo en sus actitudes los maestros, ¿no? Y en tercer lugar, que es importante, una evaluación de cómo le vamos a dar seguimiento a eso. Cuáles son las sesiones de discusión, de trabajo, el monitoreo que se va a seguir con lo que estamos haciendo, para siempre estimular mucho, con recompensas, estímulo que no simplemente no siempre es monetario, un estímulo es que me reconozca, un estímulo es que nos reunamos la gente, un estímulo es que pueda estudiar algo como reconocimiento y no simplemente pagado. O sea, los estímulos son múltiples y hay que ir estimulando después del monitoreo los resultados que va teniendo la gente con los cambios parciales que estamos buscando y los consensos de lo que hemos ido logrando ya como resultado de la escuela. Siempre y cuando esté bien focalizado, porque la gente está haciendo esto que estoy diciendo no es nuevo, pero cuando vienes a ver es todo ese alboroto para la misma gata revolcada, y no puede ser, tiene que ser de verdad lo novedoso, lo que sí ha sido un problema, un talón de Aquiles, y que eso vamos a ver cómo lo vamos cambiando, a partir de, en la ejecución, haber trazado la etapa de focalizar, trabajar en esa focalización para poder llegar a un buen seguimiento y evaluación. Por eso es un primer consejo, que se siga una visión estratégica. Importante. Un segundo consejo o recomendación, además es que forma parte de esa visión estratégica también, no queramos abarcarlo todo, hay que ser por lo menos 0+1, ¿sí? Tercer lugar, sin las personas no hacemos nada. Este modelo verticalista, ordeno y mando, y esto es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer, hay que empezar a tratar de fomentar de manera real esos modelos más horizontales, por eso hablamos de democracia, donde la gente propone, donde la gente se ve comprometido, que lo que está puesto ahí, esa parte la dije yo, y ahí está, y el otro lo dijimos nosotros, es de mi equipo, y lo que dijo el equipo A del grupo B, y lo que dijo esto, esa dinámica, necesitamos que los que crean esto, los que lo dirigen sean muy dinámicos, que no lo sientan como impuestos, de manera tal que la gente se comprometa, y comprometerse esto, asumir responsabilidad con lo que yo mismo propuse para cambiar mi entorno y a ver cómo se está transformando y cómo lo estamos siguiendo. Este modelo horizontal que quita ese verticalismo que muchas veces está puesto para aparentemente horizontal. Yo siempre digo, un coordinador, los coordinadores surgen por la necesidad de la horizontalidad, pero a veces nos convertimos en vertical aunque parezca horizontal, porque estamos aquí como coordinadores. Acá los directivos, acá los maestros. Dice los directivos que hay que hacer esta cosa. Dice los maestros que no lo van a hacer. Pues dice que lo haga. Pues eso no es coordinar. Eso no es coordinar. La coordinación es más circular, ¿no? Es más para poder escuchar voces plurales y podernos unir para que cada cual se comprometa con en mi área que voy a ir avanzando y que vamos haciendo. Eso es muy importante a la hora de este cambio. Y este cambio también en esto de otra recomendación importante, importantísimo, es trabajar las competencias del directivo, pero para trabajar con las personas. Liderazgo no solamente que porque estoy puesto allí, a veces no estás puesto en ningún lugar y eres el líder, porque en aquel rincón lo que tú digas es ley. O sea, ¿cómo es que el liderazgo de la gente se fortalece? A partir de su credibilidad y de su conocimiento. Nadie puede tener un liderazgo diciendo tonterías, ¿sí? Entonces, que con su conocimiento, con su carisma, con su capacidad humana, obtiene liderazgo, aunque no esté puesto de arriba en el organigrama, aunque forme parte de las masas, pero siempre hace falta un líder positivo que guíe a la gente para esto. Estas cuestiones son muy importantes y siempre partiendo de vamos a evaluar esto y la evaluación en lugar de hacerse al final, esos son los elementos rectores que van a guiar para irnos guiando de todo lo que estamos haciendo. Estas son cuestiones muy importantes a la hora de transformar el currículo. Por eso yo decía en una oportunidad, hablando con una directiva que aprecio mucho, yo le decía, es que no podemos meternos en transformación curricular sin saber desde qué perspectiva lo estamos haciendo, porque esto que yo estoy hablando aquí, asumir 3 perspectivas. La perspectiva de mediación cultural, la perspectiva didáctica y la perspectiva
de prácticas que se cruzan. Son tres perspectivas sobre las cuales hay mucho escrito que nos pueden sustentar lo que hacemos para no hacerlo con los ojos cerrados ni a ciegas. Y salieron estas explicaciones que yo di. Yo le decía a los que dirigimos esto, si tenemos que saber cuáles son los sustentos de la perspectiva curricular que están guiando nuestra visión de transformación. Dificultades puede haber muchas, pero hay una principal. Hay una principal. Y la principal es cómo contrarrestar la resistencia de la gente. Para eso no hay varita mágica, pero sí hay una que funcione mundialmente. Y es respetar lo valioso que haya en la tradición. La resistencia al cambio se agudiza cuando tú llegas, todo es nuevo, todo es nuevo, todo es nuevo, lo que ustedes estaban haciendo para allá no sirve, esto es lo que viene ahora. Y entonces la gente inconscientemente te hace una resistencia. ¿Por qué razón tener una resistencia? Porque no es lo mismo oírte que escucharte. Oírte es una reacción fisiológica, pero escucharte es co-crear contigo, seguirte. Y para eso tengo que ver que tú respetas lo que yo he hecho, valioso, aunque me estás haciendo ver lo que eso que yo he hecho que tengo que transformar. Si todo es nuevo, y la gente dice, así que llevo 30 años haciendo esto y ahora dicen que es una tontería, porque cada vez que viene uno, entonces empieza a decir que lo que estábamos haciendo atrás no servía. Y la gente como que se acostumbra a decir, estamos perdiendo tiempo hasta que venga otro y descubra que era lo que había que hacer. No, esa sensación debilita mucho la acción de transformación. Se necesita, ¿qué hay de valioso? ¿Qué es lo bueno que tenemos? Y a partir de qué son las limitaciones. Entonces, desde lo bueno que tenemos, vamos a incorporar la transformación y eso se llama respetar lo valioso que hay en la tradición, porque eso es una de las cuestiones fundamentales para atenuar la resistencia al cambio. Porque si no, no hay desarrollo. Desarrollo son cambios progresivos y graduales con determinado grado de perdurabilidad. Si nada perdura, pues entonces no hay desarrollo si no hay cuestiones puntuales. ¿Sí? Y recuerden que, bueno, esto lo decía la dialéctica, la ley de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Cómo incorporas lo valioso a lo que quieres transformar. Reconociendo lo valioso, la gente te sigue. ¿Cuánto tiempo? Me recordaba un poco, dígame, Madame Calalú en su bola de cristal que ve. Yo decía, no podríamos adivinarlo de así, sí podemos preverlo. Sí podemos preverlo. ¿Cómo podemos preverlo? Cuando trazamos acciones a corto, mediano y largo plazo. No todo se puede lograr a un corto plazo. Hay cosas que sí. Hay cambios que incluso por directrices tienen que hacer, si no lo otro no funciona. ¿Sí? Hay otras que son a mediano. ¿Cuáles son las que son a mediano? Las que ya empiezan a formar determinado hábito en la gente. ¿Sí? ¿Cuáles serían largos? La que ya tiene que ver con actitudes, con conceptos de vida, con qué sé yo, que tal vez lleven mucho más. Pero las que son a corto, hay que hacerlas sistemáticamente. Y voy a decir algo que quise discrepar, pero no tuve por qué. Los estudiosos de los hábitos dicen que un hábito se forma primeramente en 21 minutos. Que si quieres bajar de peso y hacer lo mismo todos los días que te orientaron, 21 días, si aguantas 21 días, pues ya sigues. O sea, lo han dicho los estudiosos y pienso que no será sacado de la manga, ¿no? Algo tiene que haberse estudiado para decir que 21 días. Yo no sé si es 21 es más, pero que sé que lo que es a corto plazo, puedo lograrlo y evaluarlo. Y lo que es a mediano, también. Tal vez lo largo no. Corresponderá a las instituciones decir, a corto plazo es, esto se me cambia así, esto así, vamos a empezar ya así. Lo que es por decreto puede hacerse a corto plazo. Lo que no es por decreto, que es como yo estoy de acuerdo contigo, las actitudes ya son más a mediano. Y que sea otra persona a partir de eso es más a largo. Si el que hace estratégicamente empieza a trazarse planes a corto, a mediano y a largo, siempre no va a estar incumpliendo, sino cumpliendo, porque por lo que me tracé para este corto plazo ya se hizo. Y lo que está a mediano ya está a la mitad, y ya estamos logrando eso. Y eso sí puede hacerse durante el curso.